Sean bienvenidos al podcast What is Your Job, traído a ustedes por KC Traducciones, un podcast donde entrevistamos a profesionales en el campo de la interpretación y la traducción para que nos cuenten un poco de su experiencia y nos den algunos consejos útiles a todos aquellos que deseen incursionarse en este mundo. En este segundo episodio, nuestro invitado es Rodrigo Arrocha, profesor de interpretación en la Universidad Intercontinental, que nos comentará un poco sobre su experiencia y los retos de formar a nuevos profesionales. Agradezco que haya aceptado la entrevista. Por favor, comience hablándonos un poco sobre usted. Gracias, mi nombre es Jorge Rodrigo y llevo aquí en la universidad desde hace 3, quizás 4 semestres. Sin embargo, como intérprete, yo egresé en 2018 y ya llevo algunos años de experiencia en este campo. ¿Nos podría comentar qué le motivó a especializarse como intérprete? Anteriormente había estudiado otra carrera que era arquitectura durante 4 años en la UNAM y sí me gustaba, pero pasado el tiempo me empecé a desmotivar. Entonces, la experiencia después de haber dejado trunca una carrera anterior fue irme a trabajar a Estados Unidos y a partir de esa experiencia fue que me di cuenta que tenía facilidad o por lo menos aptitud en la mediación lingüística y creo que nunca pensé realmente ser traductor. O sea, creo que pensar en textos no era algo que iba muy acorde ni con mi personalidad ni con mi forma de trabajo y creo que siempre tuve en mente ser intérprete, aunque no sabía muy bien antes de estudiar la carrera cómo era ser un intérprete, por lo menos ya tenía algunas experiencias justo allá en Estados Unidos. Bueno, mencionó que realizó un trabajo de terminología de béisbol. ¿Ha tenido la oportunidad de interpretar algún evento de esta índole? Eventos deportivos tal cual, no. Creo que la experiencia y un poco la vida me han llevado más por caminos de interpretar entrevistas, por ejemplo, con directores de cine. Me ha tocado participar en un par de festivales de cortometrajes, documentales, etcétera. Creo que por ahí ha sido un tanto esa experiencia. Y en el caso del ámbito deportivo todavía lo tengo pendiente, aunque sí, sin duda sería uno de los campos que más me llaman la atención y que más me gustaría poder trabajar en ello. ¿Cuál ha sido su peor y mejor experiencia interpretando? Yo creo que la peor fue un evento muy mal organizado, donde de entrada pidieron que el intérprete fuera hombre, ¿no? Este es un campo donde normalmente domina la presencia femenina en el campo profesional y ya desde ahí desató como cierta molestia, ¿no? Por parte de mis colegas y sin embargo pues ya fui, me animé y me llamaron. Era un evento de un canadiense que venía por parte de un banco a supervisar o a gestionar con una empresa de seguridad privada traslados de valores, armas y demás. A mí solo me habían dicho que era seguridad. Y cuando llegué terminé conociendo agentes del FBI, terminé conociendo guaruras, sus campos de entrenamiento, algunas de sus técnicas que también son poco humanas. Y terminaron incluso ellos muy divertidos en un campo de tiro y yo realmente no estaba interpretando gran cosa, o sea, solo fui, me asolé, el canadiense dijo que entendía muy bien el español que ellos estaban hablando, por lo tanto yo casi no interpreté y al final el cliente, que fue esta empresa de seguridad privada quien me contrató, me empezó a reclamar que porque no estaba interpretando, que nada más había ido ahí a divertirme y la verdad no me estaba divirtiendo, esa es como la más negativa. Y creo que de las más, ¿cómo diría yo?, satisfactorias a nivel personal han sido, no sé, vuelvo a lo de directores de cine, creo que por ahí estuvo bien. La de la OASI, la que tuve, la única que he hecho con la ONU, que fue por medio de la Organización Internacional de Aviación Civil, está bastante interesante. Tuvo sus partes retadoras, pero conocer un poco el entorno de Naciones Unidas siempre es bonito, es satisfactorio. ¿Cuál es el error más común que cometen los intérpretes y qué sugiere para mejorarlo?
Yo creo que el error más común y que a mí me gustaría sobre todo ir atacando desde la licenciatura tiene que ver con la preparación previa, ¿no? Muchas veces llegamos al evento pensando que ya conocemos el tema, que ya dominamos al orador, como si ya fuéramos expertos de todo, y la realidad es que siempre dependemos de una preparación previa, dependemos de haber investigado que por lo menos 2 días anteriores cuál es el tema, quién va a hablar, buscar en YouTube cómo es su ritmo, su acento, o si tiene alguna muletilla o algo que debamos tomar nota. Y por supuesto preparar glosarios. Yo creo que los glosarios son la herramienta de consulta de la que más vamos a estar dependiendo a lo largo de una interpretación y no podemos llegar simplemente con las manos vacías esperando a que nuestro colega o nuestro concabino nos resuelva un trabajo de interpretación que debería ser responsabilidad nuestra. Y para esto, ¿cuáles son las recomendaciones para tomar nota? Había mencionado que se puede hacer con símbolos, pero también está la abreviatura de oraciones. Sí, para aquellas personas que no saben muy bien cómo es la toma de notas, la principal distinción es que no es un dictado. No estamos haciendo taquigrafía, no estamos capturando el discurso en su totalidad. Dependemos de nuestra escucha y de nuestra comprensión y análisis para entonces empezar a aterrizar en papel más o menos qué es lo que el discurso está transmitiendo. En ese sentido, yo creo que lo más importante es primero desmenuzar el discurso en sujeto, verbo, objeto, saber quién hizo qué, y ya con esos 3 componentes irlo aterrizando en una cierta notación que nosotros utilizamos en la libreta, donde el sujeto va como en la parte superior izquierda, el verbo quedaría al centro y el complemento, objeto, predicado, lo que sea que vaya después, quedaría en la parte inferior derecha, ¿no? Luego hacemos corte de idea con una rayita horizontal y a partir de ahí podemos ir ligando nuestras siguientes ideas, en el caso de que haya repetición, con asteriscos, con comillas, con flechas. Entonces sí entiendo que la parte de símbolos o de abreviaturas no es tan uniforme, siempre depende del contexto y también en función de cuál sea el tema, podremos ir ajustando algunos símbolos que ya teníamos previamente establecidos. Pero sí, yo volvería a que el mejor consejo es escuchar y entender quién hizo qué. O sea, hacerse las 5 preguntas de qué, por qué, cómo, cuándo, dónde. Exacto, exacto. Sí, lo más importante es quién y ya en orden jerárquico puede ser cuándo, a veces puede ser qué o puede ser a quién o para quién, ¿no? Pero sí principalmente resolver cuál es el sujeto, a quién nos estamos refiriendo, porque también en muchas ocasiones se da como por obvio o se da por sentado y estamos, si no tenemos nuevamente la preparación previa, estamos un poco desconectados o desligados de cuál es el discurso original. En las prácticas pasa mucho que luego las personas se confunden hacia qué idioma necesitan interpretar. ¿Recomendaría hacer una división o cambiar de hoja cuando estás interpretando a un orador y a otro? Probablemente no de hoja, pero por ejemplo yo recuerdo que en la primaria tenía una muy gran y una muy buena habilidad de poder cambiar entre una pluma azul y una pluma negra o roja, por decir algo, ¿no? Entonces sí podríamos a lo mejor tomar notas en un color para un idioma y a lo mejor tomar notas en otro color para el otro idioma y simplemente al verlas ya tendríamos medio establecido una pauta de hacia qué idioma, ¿no? Como bien mencionas, finalmente es muy común aquí en la universidad porque todavía no estamos tan expuestos, digamos que al mundo laboral. Pero también te puedo decir por experiencia que si ya te pasó ese error una sola vez en el mundo laboral, es muy difícil que lo vuelvas a replicar, ¿no? Es de las lecciones que se aprende a la primera. ¿Qué retos representa enseñar interpretación a nivel universitario? ¿Con qué sufren más los estudiantes? Qué buena pregunta. ¿Qué retos? Principalmente la distracción. Yo te podría decir que en interpretación, llámese consecutiva o simultánea, dependemos mucho de nuestra memoria a corto plazo. Y en ese sentido, pues yo hago la broma de que todavía Televisa nos daba 15 minutos antes de cada comercial. Hoy en día TikTok es una herramienta que nos distrae cada minuto. O sea, honestamente hay videos que ni siquiera duran un minuto. El fenómeno conocido como la TikTokificación del cerebro creo que es
una de las distracciones más grandes a las que yo en la docencia me enfrento. O sea, veo que muchas veces mis alumnos ya están dispersos, se les olvidan las cosas, no están poniendo atención. También hoy en día, en cuanto a salud mental, padecemos mucho de ansiedad, depresión y demás, que también son factores que muchas veces entran en juego dentro de una interpretación. Eh, ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? De con qué sufren más los alumnos. Interpretación simultánea, consecutiva. Sí, cambia con el tiempo. Al principio, por ejemplo, desde iniciación o quizás el primer semestre de simultánea, todavía nos cuesta mucho trabajo esta parte de la comprensión, la escucha y el análisis. Hay mucha, digamos, solicitud de aclaración, hay falta de notas, hay fragmentos que si son un poco largos se nos pueden olvidar, etcétera. Creo que al principio ese es. Y una vez que ya tenemos bien trabajada la parte de la retención y la memoria a corto plazo, pues lo siguiente es entregar un discurso limpio, ¿no? Que es cuando nos fijamos más en la parte de las muletillas, en el tono de la voz, si es que hay dudas, si es que hay pausas, para el caso de consecutiva. En la simultánea creo que hay otros factores en juego. Creo que en simultánea uno de los más comunes, ¿no? O de lo que más se les complica a los alumnos tiene que ver la velocidad, el ritmo de los oradores y a veces el acento, también si nos enfrentamos a un inglés, por ejemplo, australiano, de la India, incluso el británico, con el que los que no estamos tan acostumbrados, puede llegar a haber ciertos huecos precisamente por esa comprensión, ¿no? Y en cuanto al ritmo, pues habrá otras estrategias, podemos omitir, podemos resumir, o en el peor de los casos podemos dejar un huequito y recuperarnos en la siguiente idea. Pero creo que simultánea tiene retos adicionales. ¿Qué opina del uso de la IA dentro del campo? Ya hay algunas herramientas, sobre todo recuerdo que a partir de la pandemia se empezó a desarrollar mucho una que se llama Webex, que la desarrolla Cisco, y no la venden realmente como interpretación, sino nada más te ponen es una traducción automática en tiempo real. Entonces, por ejemplo, un orador puede estar hablando y la IA lo que hace son dos procesos. Uno es la transcripción de audio a generar una especie como de subtítulos y otra es la traducción de esos subtítulos. Ya también lo hemos visto un poco en YouTube, por ejemplo, cuando vemos una TED Talk, un orador. A veces hay un proceso de revisión humana donde incluso aparece el crédito y el nombre de quién fue el traductor y quién fue el revisor, pero hay veces en que cuando vemos que es una inteligencia artificial o un software, hay errores, ¿no? A veces puedes llegar a captar diferentes palabras en la transcripción y por lo tanto en la traducción también puede llegar a ser contraproducente. Ese es el único, el Webex que te digo, ese es el único que hasta ahora se me ocurre como una amenaza, digamos, en la interpretación. Pero para consecutiva realmente no me ha tocado. ¿Y qué otro sería? Por ejemplo, para traducción automática ya he visto algunos donde simplemente con tomar una fotografía o un breve video nos traduce el texto o los letreritos de donde estemos. Creo que para viajar es bueno y sí nos puede ahorrar un poco el sueldo de un traductor o de un intérprete, pero si estamos ante un público especializado y ante un lenguaje entre expertos, deberíamos contar mejor con la preparación y la capacidad humana de un intérprete o de un traductor. ¿Y qué consejo le podría dar a los alumnos que están iniciando en la carrera? Si apenas están en los primeros semestres, yo les aconsejaría que lo primero es desinstalen TikTok y lo segundo es lean. Hay que leer mucho, no solo en español, porque muchas veces los primeros semestres se centran mucho en la ortografía y en la gramática del español. Tendríamos que ir también incrementando nuestro consumo de inglés. Y ya si alguien tiene un interés particular por otro idioma, como lenguas asiáticas, francés, lenguas indígenas, incluso el lenguaje de señas, ese se puede ir desarrollando también como un poco aparte, ¿no? De la escuela, porque aquí a veces no se cubre, pero siempre alimentarnos. También escuchar podcast, por ejemplo, ver series, intentando que no tenga subtítulos para ir mejorando el oído, descargar, por ejemplo, las letras de las canciones. Muchas veces las plataformas de streaming ya te lo ofrecen y puedes ir haciendo la comparativa de cómo suena, ¿no? En cuestión de pronunciación.
porque muchas veces también si nos cerramos al puro texto, luego viene más adelante el problema de cómo lo pronuncio, cómo lo leo en voz alta, y creo que la música y sobre todo cuando tenemos lírica, rítmica, incluso métrica, casi como de poesía, podemos ayudar a que si las palabras riman, pues ya voy asociando un poco la pronunciación de una con otra, ¿no? Creo que son técnicas un tanto amables para empezar. Ya más adelante, pues yo les aconsejaría que sobre todo se preparen, que elaboren glosarios y que no se confíen a que ya lo sabemos todo. Siempre tenemos que estar con la mente bien abierta a empaparnos de todas las áreas del conocimiento, porque no sabemos si nos puede tocar una traducción o una interpretación de carácter químico, de física, de matemáticas, de derecho, incluso ámbitos deportivos que ninguna escuela realmente lo cubre, ¿no? O sea, ni siquiera es como que en nuestra clase de educación física nos digan los nombres de las posiciones en algún deporte, ni nada por el estilo. Creo que nunca cubre una parte teórica. Las noticias, por ejemplo, tenemos que estar al tanto de quién es el presidente, primer ministro, de dónde, si hay algún conflicto entre, qué sé yo, facciones políticas, organismos internacionales, todo eso cuenta dentro de nuestra preparación. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto ya concluimos la entrevista. Agradezco muchísimo que nos haya permitido tener este espacio y creo que esto de verdad le va a servir muchísimo a todos los que deseen especializarse en interpretación.